El City empató y el Arsenal es campeón de esta Premier League. Vamos a analizar el partido Bournemouth City. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, el análisis del partido, justamente como digo, Bournemouth City, que se jugó hoy por Premier League. No, un partido que era hasta su momento interesante y determinante para que el Manchester City de Pep Guardiola siguiera compitiendo esta presente Premier. Al saber ya a estas horas que el City empató, eso matemáticamente hace al Arsenal campeón de la Premier después de 22 años. Pero bueno, nos centraremos más en el Arsenal, su análisis como tal, o el día que se jueguen todas las fechas. Voy a hacer un análisis general de la Premier, más que nada, ¿no? De cómo es el Arsenal campeón, un poco a ver si puedo sacar una que otras estadísticas, y etcétera, etcétera. Pero eso ya se verá en el próximo video. En este caso vamos a centrarnos un poco en el análisis de este partido. Vamos un poco con la previa, ¿no? Lo importante que era este el partido para el City, un partido importante porque si ganaba todavía se mantenía con vida y dependía de la última fecha, que justamente la última fecha se juegan todos el mismo día a la misma hora, entonces iba a ser algo en vivo. Si pasaba obviamente o si ganaba el City, justamente no ganó, la terminó empatando Erling Haaland al último minuto a través de un bombazo espectacular, pero un empate que al final de cuentas no hizo mucho y el City perdió la oportunidad de por lo menos seguir vivo hasta la última fecha, y justamente con este empate que lo ayudó en fin de cuentas el Bournemouth de Iraola, si no ando mal, eh, hizo que el Arsenal volviera a ser campeón después justamente de 22 años, como mencioné, su última campeonato, su última Premier en el 2004 del Arsenal de Wenger. Entonces, veremos qué va a pasar con este Arsenal que justamente ya es campeón y le falta ganar la Champions. Sabremos mucho, habrán sabido que justamente se hizo un clip muy famoso de Thierry Henry, una leyenda del Arsenal en todo el sentido de la palabra, donde habla con Bukayo Saka después de haber pasado a la final de la Champions, ese mismo día que se jugó la semi de vuelta en Emirates contra el Atlético de Madrid, donde Thierry Henry le dice a Saka: nosotros fuimos los invencibles, ustedes deben ser los inolvidables. ¿Por qué? Porque sabemos que Thierry Henry nunca pudo ganar la Champions. Entonces, si el Arsenal mete Premier y Champions, yo creo que será una de sus temporadas más históricas en la historia de este club, ¿no? Creo que es la liga número 14 del Arsenal, con esta la número 14 si no ando mal, pero bueno, vamos a lo que nos truje Chencha, el City. Todos ya sabrán que justamente antes de empezar un poco con el análisis, hablar de esto, de que Pep Guardiola se va a ir al City, o es lo que dice todo el mundo, incluso lo mencionó Fabrizio Romano, yo creo que uno de los periodistas barra tuiteros más famosos de internet y con mucha verificación o veracidad en lo que son sus anuncios, ¿no? Lo que son sus posts de, obviamente, de este tipo de cosas. Entonces, Fabrizio Romano había hecho un post donde decía: Enzo Maresca, we are, we go. O sea, vamos para allá, donde mencionaba que Enzo Maresca oficialmente va a ser el próximo DT del Manchester City la próxima temporada, pero justamente Pep Guardiola en el post partido, después de lo que habrá sucedido en ese partido de Premier, donde empató contra el Bournemouth, termina diciendo que le queda un año más de contrato, que va a volver el siguiente año. Bueno, termina mencionando mucho que al parecer no va a irse del City, pero bueno, no lo sabremos, y que al parecer cuando se mencionó esto y cuando salió la noticia, Pep Guardiola no le había dicho nada a sus jugadores. Esto tomó por sorpresa a los jugadores del City. Entonces Pep Guardiola, también por lo que se dice, tuvo que hacer una reunión de emergencia para poder hablar con sus jugadores y tranquilizar y bajar un poco la calma, no ponerlos nerviosos. Entonces, sí es un poco hasta cierto punto y sospechoso, ¿no? Que salga esto de Guardiola. Es verdad que es una noticia muy impactante, como no iba a salir un Guardiola que fue dominador en Inglaterra por casi 10 años. Es una locura, como fue Ferguson en su época, lo fue Pep en la suya, que es la que estamos viviendo. Entonces, creo que se enojó mucho Pep,
de que esta noticia saliera antes de un partido importante y que al parecer pues también se puede decir que eso hizo que un poco las cosas de los jugadores o la cabeza de los jugadores rebotara, ¿no? Pero bueno, no se sabe mucho. Para mí, obviamente, la psicología importa en el mundo del fútbol, porque yo creo que no es simplemente tener un buen físico, tener una grandes habilidades, skills, como le quieras decir, una gran calidad, una gran técnica, sino también una mente muy fuerte, ¿no? Y no mucho más. Entonces, vamos con el análisis del partido, de este gran partido que se jugó hoy por Premier. La verdad, un partido muy interesante y un partido que hasta cierto punto te diría yo que sacó el empate del City más que le empató al Bournemouth. Sería más que el City le sacó el empate al Bournemouth que el Bournemouth le sacó el empate al City, para mí. Pero bueno, vamos con el análisis. A ver, los primeros 15 o mejor dicho 10 minutos del partido, la verdad es que parecía que el City iba a tener la tenencia, que el City iba a poner las reglas, que el City iba a dominar el partido. En esos 10 minutos tuvo una de Doku como al minuto 4, que a través de una gran jugada de Semenyo le mete el centro a Doku. Doku que la deja pasar y define y la ataja el arquero sin ninguna dificultad. Y al minuto 13 terminan anulando un gol de también justamente Semenyo, un ex Bournemouth, justamente si no ando mal. Le terminan anulando un gol en offside a través de una buena habilitación de Haaland, que se baja como si fuera un enganche, se suelta de esa posición de 9. Semenyo que ocupa la posición que deja Haaland, esa apertura que deja Haaland, y a través de un gran pase de Haaland termina definiendo Semenyo, que anota el gol, pero terminan diciendo que es offside, ¿no? Hasta el minuto 13. Y después de ahí, te juro que hasta el 45, el Bournemouth hizo lo que quiso. Tuvo el dominio del partido, tuvo incluso la tenencia de la pelota, o sea, discutió y peleó la tenencia. Cada vez que el City tenía la pelota, no la podía aguantar, se la recuperaba el Bournemouth, generaba mucho peligro, tuvo por lo menos dos jugadas claras para meter un gol del Bournemouth antes que el gol. Entonces, la verdad es que estos primeros 45 minutos, el que Bournemouth se haya ido con un gol a favor, yo lo veo bien. Pero bueno, vamos a enfatizar o un poco adentrarnos en esos minutos que el Bournemouth tuvo completamente control del partido. Al minuto 14, si no ando mal, de una jugada que se genera desde la banda, le termina cayendo a... No, no es una jugada que se genera desde la banda, sino al minuto, sí, bueno, al minuto 14 hay una jugada de Van Nilsson que la termina mandando encima del travesaño, de una muy buena jugada desde la banda, sí, justamente desde la banda, que mete un centro, el lateral o barra carrilero, porque el Bournemouth en situación defensiva se ponía con un 5-4-1 y en ataque un 3-4-3 literalmente, y los laterales y barra carrileros se soltaban en el ataque y a veces el Bournemouth atacaba con 5 jugadores, con los 2 carrileros yendo hasta el fondo y con los 3 atacantes en el medio, en el centro, ¿no? En centro distribuidos dentro del área de Donnarumma. Bueno, a través de una muy buena jugada del Bournemouth, de un centro a ras, ponerle de 8 metros a un jugador o al delantero de Bournemouth que recibe y que mete un pase filtrado, cual en un punto donde se rompe o crea una brecha entre el lateral del City y el defensa del City, deja una apertura donde se mete el mediocampista, recibe la pelota, mete el centro y Evan Nilsson, que no le termina definiendo bien, no le termina pegando bien y la manda por encima del travesaño. Luego de eso tuvo jugadas peligrosas el Bournemouth, tuvo control del partido justamente como dije, que al 39 cae el gol de Krupi, que también justo viene de un ataque desde la banda a través de, si no ando mal, del lateral Truffier, que llega hasta el final de la banda, le mete el centro a Trupi, un centro de fácil 8 metros, un centro a ras, recto en vertical, que termina recibiendo Trufi, que a través del control orientado se saca su marca de su defensa y termina definiendo a placer. La verdad que tiene un muy buen tiempo para pensar al palo, literalmente casi al ángulo del partido. Y justamente después del gol de Bournemouth viene casi otro ataque también de
Kruppi, si no ando mal, así se llaman, Kruppi, que terminan invalidando por offside. Y la verdad es que hasta los finales de los 45 minutos, te digo que el Bournemouth tuvo más chances peligrosas, tuvo esa jugada clara de Van Nilsson, además del gol obviamente, y llegaba mucho al área de Donnarumma, a, si no mucho más, la verdad. Llegaba mucho al área de Donnarumma, era peligroso, tenía el control. Cada vez que le recuperaba el City no podía buscar una forma de recuperar la pelota. Le complicaba mucho la recuperación porque un City que salió con un solo mediocampista que se dedica un poco a la presión que era Rodri y dejando a un Kusanov, bueno, no un Kusanov, sino a un, ¿cómo se le llama? A un Kovacic y un Bernardo Silva un poco más por arriba y que son jugadores que no tienen mucho oficio en marca, hacía que a veces el ataque del Bournemouth, que era cinco atacantes, contando los dos carrileros, barras laterales y los tres centrales, que eran casi mano a mano con cada defensor, que cada defensor del City quedaba con una sola marca, el lateral con el carrilero, el otro lateral con el carrilero, los dos centrales con dos delanteros y Rodri si quieres poner con el otro delantero, ¿no? Con el enganche más o menos, ¿no? Y eso hacía que literalmente era un 5 contra 5 y por eso es que el gol del Bournemouth cae muy fácil. Porque cuando tú ves a Kruppi cómo se saca la marca, cuando se saca la marca del defensor del City, queda literalmente solo para definir a placer. No ves a otro jugador presionándolo, no ves una doble marca contra Kruppi. ¿Por qué? Porque justamente el ataque de Bournemouth hacía que atacara con cinco jugadores y que hubieran marcas personales en ataque. Y eso hacía que si había un muy buen control y un muy buen amague, te sacabas al único defensor que te hacía marca y tenías espacio libre para hacer lo que querías. Y es lo que pasó en los primeros 45 minutos. Mucho contraataque y obviamente quiso eso Airola, o como se llama el DT del Bournemouth, que siempre se me va el nombre del DT de Bournemouth, que es el español eh, Airola, sí, Airola. No sé si pronuncié bien el nombre, huevón. Qué huevón que soy, bueno, de Airola. Pero bueno, a través de ese ataque de por las bandas, porque es verdad que generaron mucho más ataque por las bandas que por el centro del medio campo, pero yo creo que esa era la idea, ¿no? De Airola, de ampliar el ataque, de atacar con cinco jugadores, ampliando el espacio, ampliando, agarrando todo el ancho de la cancha y haciendo que la defensa de cuatro del City más Rodri tuvieran que marcar uno por uno, literalmente. Entonces, a través de esa muy buena forma de pensar y a través al marcar uno por uno, el doble 5 o uno de los delanteros que quedaba suelto sin marca podía adrentarse o meterse en esas grietas que dejaba el espacio la defensa del City al quedar tan expandida, al expandirse los cuatro defensas por los dos carrileros que atacaban por las bandas, literalmente todo pegado a la línea, los dos nueve casi por los dos palos, quedaba muy abierto la defensa del City y esos huecos los aprovechaban para entrar los mediocampistas, uno que otro defensor o lo que sea, y esos huecos los aprovechaban para poder llegar y meter centros más dañinos, ¿no? Y la verdad es que fueron unos primeros 45 minutos muy interesantes, donde para mí el Bournemouth fue completamente superior al City y que hay un muy buen uno por uno de muchos jugadores que me llamaron la verdad la atención. Bueno, empieza el segundo tiempo y el segundo tiempo fue casi una copy pega del primero. Con unos 10 minutos donde el City fue también, empezaba a poner condiciones al partido, donde parecía que el City iba a dominar esta parte del segundo tiempo y donde tuvo una jugada en general, y yo creo que la jugada más peligrosa del City en el segundo tiempo, sin contar obviamente el tiempo extra donde pasaron un montón de cosas. eh, en esos 10 minutos el City tuvo una jugada a través de Semenyo que se gambetea a los jugadores del Bournemouth, que le mete un pase a Haaland que se saca a su marca y le mete un pase muy buen filtrado a Nico Reilly que dispara al arquero y le termina tapando el arquero, le mete la mano literalmente a Nico Reilly que define Guerrero si no mal al primer palo del arquero que le mete la mano, le tapa la bocha y al final de cuentas la termina sacando Senesi. La termina mandando a la mierda, literalmente dijo yo no quiero saber nada. Y después de esa jugada tan clara que tuvo el City y en esos 10 minutos donde parecía que el City iba a poner,
otra vez volvió a pasar, otra vez el Bournemouth volvió a controlar el partido, esta vez sin tener tanto la tenencia de la pelota, sino dándoselo un poco más al City, yendo más al contraataque, tal vez el Bournemouth, pero teniendo el control y el dominio del partido, si te soy sincero, teniendo el control, la posesión, eh, los contraataques más peligrosos, sin que la tenencia de la pelota del City le hiciera daño. Y la verdad es que desde el 55 hasta el minuto 90, para mí el Bournemouth fue mejor equipo que el City. Tuvo la tenencia, no la tuvo a veces, la tenía el City, pero no le generaba peligro al City. Y el Bournemouth ponía las reglas, ponía como quisiera que se jugara el partido, las condiciones, si le quieres poner de esa forma. Y a través de eso tuvo el Bournemouth al 52 de una gran triangulación que termina definiendo Evan Nilsson, que tapa el arquero. Luego al 87 a través de un contraataque por las bandas del Bournemouth termina tapando Donnarumma porque es la banda, lleva por la banda, mete el centro casi como si fuera un penal en movimiento, llega si no ando mal Brooks que define muy suave, porque había quedado como literalmente había quedado solo contra Donnarumma en el arco y como si fuera un penal en movimiento. Y le termina pateando muy suave y Donnarumma le termina atacando. Era para el 2-0, literalmente. Y al 90 tiene un palo otra vez Brooks, de a través de una jugada bárbara que se hace, mete al zapatazo y le termina dando palo y afuera. Literalmente en esos últimos 20 minutos del partido, el Bournemouth volvió a encontrar formas de hacerle daño al City. Y la verdad es que parecía que iba a caer más el segundo del Bournemouth que el primero del City, hasta el tiempo extra. Ahí en el tiempo extra sucedió otra cosa. El City ya, con más huevo que con fútbol, fue a buscar el empate. Y a través de un centro que se armó una melocotombe y de varios rebotes, de varios cabezas, y le termina cayendo a Rodri que mete el zapatazo, le pega en el palo y afuera, Haaland que ahí está, y con la zurda y como viene, pega un zapatazo que da palo y adentro, literalmente, y lo termina empatando Haaland a 2 minutos de que se termine el partido. Y el City intentó ir y a ver qué pasaba, pero la verdad es que no sucedió nada más y terminan empatando el partido. Por eso es que digo que el City terminó empatando el partido al Bournemouth, ¿sabes? Yo creo que si el partido quedó empate, la verdad, si lo vemos desde los papeles, yo creo que es hasta cierto punto injusto. Yo creo que el Bournemouth fue mejor equipo. Fácilmente te puedo contar que tuvo por lo menos 5 jugadas clarísimas donde podía anotar el segundo gol. Y no mucho más, la verdad. No mucho más por parte de este partido. Y la verdad es que el Bournemouth es un alto equipo. No lo veo muy seguido, pero es un alto equipo con muchos jugadores sumamente interesantes que vamos a hablar un poco en este momento, ¿no? Voy a ampliar un poco la cámara. Ahí yo creo que se me ve mejor. Ahí está. Vamos a hablar un poco de varios jugadores en este uno por uno que me llaman mucho la atención. En el arco, Petrovic, que estuvo muy bien. Petrovic, la que se le exigió, respondió. Ya la última es que es un golazo de Haaland. Al final de cuentas, se la clava en un palo. El cómo remata Haaland, como le viene la pelota, es una locura. Petrovic, que estuvo bien. Truffert, que fue para mí uno de los mejores en ataque, siendo lateral barra carrilero. Para mí fue un crack total. Senesi, que estuvo muy bien. Hill, que también estuvo bien. Y Schmidt, que también estuvo bien. Schmidt, la verdad. En el doble 5, Adams. Estuvo muy bien Adams. Y Scott, bárbaro, jugadorazo Scott, amigo. Qué jugadorazo Scott, huevón. O sea, tenía el tiempo del partido, quiso que se jugara, metía pases muy buenos filtrados, pases a la banda, tenía mucho control, no sé cómo decirlo, no se ponía tenso. Es un gran jugador Scott, muy joven, creo que tiene 22 años, es muy bueno Scott. En el otro Tavernier, que yo creo que estuvo bien. Krupi, que tuvo un muy buen nivel, tuvo como fácilmente 3 jugadas, 2 jugadas claras, una que estuvo en offside, el otro fue el gol y una jugada peligrosa. Eh,
Ryan, que el brasileño, que justamente va a ir a la Copa del Mundo si no ando mal, también estuvo bien. Y Evan Nilsson, que la verdad Evan Nilsson tuvo un muy buen partido para mí, Evan Nilsson. La verdad es que hubieron muchos puntos altos del Bournemouth, muchos jugadores, que la mayoría de estos jugadores le costaron al Bournemouth casi menos de 30 millones. O sea, altos fichajes que hoy en día cuestan como 90 o 60 millones. La verdad es que el proyecto de Bournemouth en lo que es Scout es una locura, amigo. Es que la verdad, la mayoría de estos jugadores tienen mucho nivel, o tienen mucho nivel o son jugadores muy cumplidores. Sabes que son jugadores que no son tontos, son muy inteligentes. Por parte del City estuvo Donnarumma en el arco. La verdad es que el gol es un golazo de Krupi, sin mucho culpa para Donnarumma. Tuvo varias atajadas importantes, tuvo fácilmente 5 atajadas claves. Por parte de la defensa, Mateos Núñez, Kusanov, Gehi y Nico Reilly. Yo creo que estuvieron bien. El problema es que quedaban tanto 1-1 con casi los 5 atacantes del Bournemouth que no sabían cómo dividirse, ¿saben? No sabían cómo marcar bien al quedar casi 1 con 1. Rodri, que estuvo decente, no fue un gran partido de Rodri, pero estuvo bien. Semenyo, que tuvo unos, ponele, eh, un primer tiempo bien, luego en el segundo tiempo más o menos. Por eso creo que salió de cambio Bernardo Silva, que también tuvo unos momentos buenos, no fue un gran partido de Bernardo Silva. Kovacic, que también creo que fue uno de los más flojos en el mediocampo. Y Doku, que tuvo una que otra Doku, pero sin ser ese Doku que ya ha estado en los últimos partidos. Y Haaland, que bueno, la que tuvo la metió. No te puedo decir mucho más de Erling Brown Haaland. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video en general, en sí más. Denle su like, su suscribite y no mucho más. La verdad les agradezco un montón. Sé que ya estamos a finales de temporada, así que estos últimos videos ya los hago con una paja. O sea, ya está acabado la Premier en sí. En sí no tiene tantos chistes hacer más análisis de fútbol. Yo creo que me voy a tomar, pues no sé si un tiempo, porque, o sea, acá a que termine o que empiece la Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, como me gustaría tener una buena PC para hacer videojuegos. Pero bueno, ya me yendo del tema. Espero que les haya gustado este análisis y no mucho más. Nos vemos en la próxima. Chao, gente. Chao, chao, chao.